A ver. Bueno, me parece que estamos en vivo. Vika, ¿querés hacer los honores? Buenas, buenas a quienes nos estén escuchando, ahora en directo y a los escuchas del futuro. Bienvenidos a Éxito Parcial, nuestro podcast con Duam sobre juegos de rol. Básicamente lo que van a encontrar acá van a ser análisis, reseñas y nuestras experiencias de juego en cuanto a un montón de sistemas diferentes, ya que siempre nos gusta experimentar un poco. Y de hecho, hoy arrancamos, es en realidad nuestro programa 1, ya tuvimos un programa de prueba, que fue nuestro programa 0 hace poquito, sí, que en breve lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Y hoy arrancamos oficialmente nuestro podcast con una de nuestras columnas que es reseñas, que va a ser la reseña de Dungeon Crawl Classics. Buenísimo, tal cual. Bueno, yo soy Duan. Vamos a estar hablando un poquito de este juego que tal vez muchos lo conozcan, más que nada porque tiene traducción al español. Dungeon Crawl Classics es conocido en el mundo hispanoparlante como Clásicos del Mazmorreo, así que tal vez ya conozcan este juego. Tiene algunos años, pero bueno, queríamos arrancar en el episodio 1 con algo que tuviésemos familiaridad, y como estábamos jugando con Vika, jugamos semana por medio una campaña de Dungeon Crawl Classics, nos pareció que tal vez era bueno como para andar arrancando a charlar. Entonces, Dungeon Crawl Classics. Bueno, Dungeon Crawl Classics tiene un historial un poco raro, ¿sí? Porque no se origina como un juego de rol, se origina como una serie de aventuras durante la época de Dungeons and Dragons 3.5 e incluso hizo transición a cuarta edición. Para aquellos que no hayan estado en la época de la salida de cuarta edición de Dungeons and Dragons, fue muy controversial la salida, porque hubo mucha gente que no le gustó. Durante esa época es cuando sale Pathfinder, que básicamente mantiene la línea de la edición de 3.5, y al poco tiempo, en el 2012, Dungeon Crawl Classics, ahí está, Que a partir de ahora será llamado DCC. DCC, claro, DCC quiere hacer algo similar, pero en vez de mantener la línea de 3.5, trata de volver a lo que es la onda OSR tipo Dungeons and Dragons de la década de los 80 más que nada, ¿sí? Para los que no sepan qué es el OSR, OSR es Old School Renaissance, o digamos que también se lo llama como Old School Revival, y es esta idea de tratar de traer ciertos valores de juego de la época, digamos, de la vieja guardia de Dungeons and Dragons, de la década de los 70, 80, todavía no se llegó mucho a los 90 tampoco, pero de esas, más que nada de esas dos décadas, traer algunas filosofías de juego de ese estilo, con una mirada muy nostálgica. Podemos hablar muchísimo de lo de OSR, es un movimiento muy grande, pero por ahora, digamos, en muy resumidas cuentas es eso, son juegos que buscan traer ese tipo de, o sea, el recuerdo de ese tipo de juego. Entonces sale DCC muy enfocado en esta estética y experiencia de vieja escuela. Es un juego que está muy enfocado también en la fantasía psicodélica que tuvimos desde los años 30 hasta los años 70. Nosotros tal vez estamos muy influenciados por lo que es Tolkien, porque fueron las películas del Señor de los Anillos, mientras que DCC tiene más influencia en las novelas pulp, mucho de Moorcock con ¿cómo se llama? Con novelas como Elric de Melniboné, mucho de Conan, mucho de Fafhrd and the Grey Mouser, incluso sacaron material que está ambientado oficialmente en el mundo de Fafhrd and the Grey Mouser, en el mundo también de Jack Vance de la Tierra Moribunda. Entonces es ese tipo de fantasía que se perdió un poco en el tiempo, la fantasía más bizarra, más extraterrestre, más psicodélica,
el tipo de fantasía que podemos ver que en realidad influenció a Dungeons and Dragons, pero fue un poco más acallado por los clásicos como El Señor de los Anillos. También se puede llegar a hablar de que es un juego un poco transicional. Sí, Vika, decime. Hay un toque. Sí. Bueno, como veníamos diciendo, SC es un juego relativamente viejo, al menos en nuestros términos, pero la cuestión psicodélica ha sido retomada hace poco por algunos juegos que han salido este año, de los cuales probablemente podemos hablar en otra reseña, pero que retoman esta psicodelia, y lo interesante es que lo retoman desde muchos puntos de vista distintos, y la verdad es que este año han salido cosas Kickstarter y especialmente en SideQuest que han sido muy muy interesantes. Totalmente. Tal punto que me hicieron comprar juegos de OSR. Claro, o sea, fíjate la propuesta estética para vos, que nada que ver. Sí, pero bueno, tiene mucho de eso. Creo que podemos hablar mucho de eso, de cómo el OSR es muy estético, no necesariamente en algunos casos tan enfocado en reglas que simulen la vieja escuela, sino enfocado en estéticas que simulen la vieja escuela. Y bueno, DCC tiene algo por el estilo, porque es un paso un poco transicional entre lo que era Dungeons and Dragons de la época de 3.5, Pathfinder también, y el movimiento OSR de esa época, que estaba muy enfocado en Dungeons and Dragons Basic del año 79, 80, que es mucho más simplificado, mucho más bajado de tono, mucho más mortal, mientras que DCC mantiene muchas cosas de Dungeons and Dragons de esa época, porque recuerden, fueron módulos que ellos iban sacando con la estética de vieja escuela hasta que dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestro propio juego, lo cual se puede hacer muchos paralelismos con lo que hizo Paizo con Pathfinder, ¿o no, Vika? Sí, es esa cuestión de decir, bueno, arranco con un juego que es muy el token de la empresa, hasta que y empiezo a sacar los suplementos, hasta que en determinado momento es, pará, si yo ya vengo haciendo esto, entonces es que yo puedo hacer realmente mi propio juego, que es básicamente generar reglas muy muy similares a lo que se estaba haciendo, y yo ya tengo todo este pack de aventuras que lo puedo incorporar, ¿no? Y también tengo ya una cierta cantidad de público, que eso no es lanzarse al vacío. Claro, entonces es una movida en cierta manera comercial que también es muy interesante. Pero bueno, qué sé yo, creo que el análisis comercial no es nuestro fuerte, así que tampoco es como para concentrarse mucho en eso. Así que bueno, vamos a hablar un poquito tal vez de lo que sé que a mí me gusta de Dungeon Crawl Classics. Me gustaría también escuchar algunos puntos fuertes que a vos te parezcan también, pero a ver, yo sé que yo traje Dungeon Crawl Classics a la mesa por una cuestión de que sé que me gusta, y también sé que a vos los juegos OSR en general no te gustan. Entonces está bueno, digamos, tener observaciones positivas, si es que las tenés, podés no tenerlas. Y me interesan mucho las observaciones negativas que vayas a tener, porque obviamente la crítica del OSR de una persona que la está viendo de afuera creo que es recontraválida. Así que bueno, algunos puntos que me caben a mí de DCC es la progresividad que tiene en complejidad del juego. Es muy raro en ese sentido. Me gusta mucho, creo que muchos otros juegos tendrían que hacer algo similar. Y ahora voy a explicar un poco de qué se trata eso. Cuando vos arrancas una partida de Dungeon Crawl Classics, la idea es que vos tenés 3 personajes en vez de uno, lo cual ya de por sí es raro en juegos de rol. Sí. Hay muy pocos juegos de rol que hacen eso. Tenés 3 personajes que son de nivel 0. Todo tirado random, muy al estilo OSR, muy al estilo vieja escuela de D&D. Stats random y la ocupación random. Entonces vos podés ser tal vez granjero, herrero, ¿cómo se llama? Un alfarero. Literalmente, o sea, esas típicas ¿cómo se llama? Esas típicas profesiones de pueblo medieval, ¿no? Y la idea es eso, es que si tenés 2 o 3 jugadores o 4 jugadores, cada cual
con 3 personajes de nivel 0 cada uno, estás teniendo medio como una muchedumbre con antorchas y ¿cómo se llama? Y picos tratando de entrar a un dungeon, ¿viste? Es esa estética, lo cual me resulta muy interesante. Y también es muy mortal en esa etapa. Pero al tener 3 personajes lo que te permite es tener un tutorial. O sea, es un juego que viene con un tutorial implementado. Tenés la posibilidad de equivocarte varias veces porque simplemente perdiste un personaje a nivel 0 que realmente no tenía mucho poder, no tenías mucha inversión y que lo creaste muy rápido también. No sé cómo te pareció esa experiencia, Vika, porque es raro, es distinto. Creo que es una de las principales cosas positivas que a mí me gustan, el tema de tener 3 personajes. Por un lado, porque hace el juego mucho... no sé si fácil, pero el tener 3 personajes implica que es más complicado que te quedes fuera de la mesa. Sí. Mi experiencia ha sido que en OSR, siendo extremadamente mortal, perdés tu personaje y chao, y te quedas mirando desde afuera cuando el resto sigue jugando. Y no sé si eso está tan copado, porque yo vine a jugar, no a ser espectadora. Y también tiene de cierta manera sentido, porque ya con que tengas nada más 2 jugadores tenés al menos 6 personajes, y eso significa que son al menos 6 personajes que están entrando. Porque esta cuestión de decir, bueno, un panadero y un chaboncito vino a los establos entraron a un dungeon. Y mi pregunta automáticamente es ¿por qué? Sí, está bien, yo sé que estamos jugando un juego de rol. Es medio... Cada vez que te vas a morir instantáneamente. Sí, es muy suicidio, claro, ¿no? Hay una diferencia, claro, o sea, ¿por qué? Hay una diferencia entre que sean entonces 2 personajes versus 6. Y por otro lado, me resulta muy interesante que los personajes nivel 0 se hacen muy fácil, porque se autogeneran básicamente. Entonces tenés 0 investment en lo que... el personaje, si se te muere ya fue. Ahora, si se te muere un personaje de nivel 1, como nos pasó, es terrible, porque te costó un montón llegar hasta allá. Y no solamente te costó levelear, sino aparte te costó el leveleo en sí, es decir, el crear el personaje de nivel 1 te llevó un montón de tiempo y de tomar decisiones y decir, bueno, ¿y este personaje qué haría? ¿Qué es lo que tiene más sentido? Entonces, eso es algo que también me resulta muy interesante. Decir, bueno, perdí un personaje nivel 0, ya fue. Pero ya cuando tenés un personaje nivel 1 es como, bueno, pero ahora lo voy a cuidar un poquito más. Y de última mando a los otros 2 personajes medio muere. Totalmente, no, totalmente. Y creo que también pasó un poco eso, que tuvimos un cierto desfasaje en que metimos un montón de personajes de nivel 0 y 2 por el hecho de haberse aventurado más o por el hecho de haber estado más sesiones, 2 de esos personajes subieron de nivel al toque y el resto como que no. Como que fueron perdiendo, se fueron sumando después. Y claro, es la típica, cuando tenés una cabeza por arriba te cortan al toque. Y bueno, justamente de esos 2 primeros personajes que tuvimos de nivel 1, perdimos uno. Y el otro, que es el tuyo justamente, pudo continuar. Y algo que es interesante es, a diferencia de otros juegos OSR, cuando vos... Porque esto, lo que vos comentás me parece que está hecho muy por diseño. O sea, tiene una intencionalidad. Porque... a diferencia de los personajes de nivel 0, cuando vos tenés personajes de nivel 1 en adelante, son recuperables. Es una tirada de dados también, es una salvación. Pero si vos te caes, a vos, si te curan, te pueden levantar rápidamente, cosa que no es común en juegos de SR. Todo lo contrario, generalmente en juegos de SR, si llegaste a 0, te moriste. Y si a vos te abandonan en la batalla porque va todo mal y se escapan y vuelven a intentar recuperarte, vos tenés la posibilidad de una salvación para ver si te pueden llegar a levantar. Lamentablemente el personaje no tuvo éxito en esa salvación y murió. Pero bueno, o sea, la posibilidad está, cosa que es muy distinta a otros juegos OSR. Otro punto que quería comentar es la dirección de arte. Dungeon Crawl Classics tiene... es raro. Tiene probablemente una de las direcciones de arte que vi en un producto de rol más dedicadas y más potentes en ever. Creo que nunca vi una
un libro con tanto arte, literalmente, o sea, con tanto arte. Toman, yo creo que toman mucha inspiración en lo que eran los libros iluminados de la Edad Media, porque vos tenés en todas las páginas por lo menos una ilustración y generalmente en el borde, bien como un libro iluminado de la Edad Media. Es un... Dungeon Crawl Classics tiene como 600 páginas, es un choclazo así. El hecho de Sí, que pero tenga... tiene una cantidad de arte impresionante. Es uno por página por lo menos, y a veces más incluso. A mí me sorprendió, creo que es lo que más me compró. Eh, Tengo la impresión de que algunas piezas de arte son reutilizadas de D&D viejo, que deben haber comprado licencias, pero hay otras que no, que son nuevas y continúan en el estilo. Y aunque la variedad del arte, o sea, la calidad del arte varía mucho, ¿no? Hay piezas que vos decís, y hay piezas que vos decís, qué excelente ilustración, lograron mantener la misma estética, lo cual es muy difícil, porque tiene muchos artistas distintos y porque es mucho arte. Para mí es un punto muy a favor, incluso aunque no juegues nunca Dungeon Crawl Classics, me parece que vale la pena como libro artefacto, digamos. Es muy... y el arte es variado también, ¿no? Creo que en el arte, más allá de que hay un montón, y que sí es verdad que puede variar en calidad, pero yo creo que hay un montón de piezas que son realmente de muy buena calidad. Varía un montón, muchas veces en estilo, y también tiene la habilidad de reflejar algo que vos vas a decir a continuación, que es el tono humorístico que tiene el juego. Hay muchas piezas que reflejan eso, y que setean un poco el ambiente en esta cuestión de decir, bueno, pero hay un montón de situaciones que son muy graciosas en las ilustraciones. Que eso Bueno, claramente también fue una decisión al momento de mandar las instrucciones de arte, ¿no? totalmente. Y claro, digamos, lo que vos ibas adelantando con esto, Vika, es, yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos esta mesa, el planteo fue, vamos a jugar cada 15 días, una mesa, porque vos también ibas a arrancar Girl by Moonlight, que llevamos a jugar un poquito, y después arrancaste Monster Hearts. Y la idea era medio como un descanso, porque el planteo era, vamos a jugar una mesa que sea bien sentarse a, bueno, a comer una pizza, tomar cerveza y básicamente matar bichitos y explorar dungeons y nada más. Sí, yo siempre con la parte emocional y depresiva. Claro, como para poder ir intercalando en eso, ¿no? Y la idea, también el modo de juego que tuvimos fue muy así. La idea de, bueno, está bien, no puedo venir a esta sesión, no pasa nada, vamos a jugar igual. Total, es un dungeon que se autogenera. Y, o sea, ustedes pueden seguir explorando y te sumas cuando querés. Se te mueren los personajes, agarrás más personajes y los metés. Viste, muy. De una manera muy sandbox y también muy. ¿Cómo decirlo? No estamos preocupados por seguir un hilo de una historia que vaya creciendo cada vez más, que sea completar arcos de personaje. No, estamos jugando un dungeon crawling, es bien así. Y creo que el arte realmente transmite eso. No es dramático, es bien humorístico. Creo que es un lindo juego si te gusta la onda del dungeon crawling, digamos, ese género de juego. Creo que es un juego muy laxo y incluso muy accesible para tener una partida chill, digamos. Esto siempre hablado en meta, porque la realidad es que si nos ponemos a hablar de lo que les pasa a los personajes dentro del juego, es terrible Dungeon Crawl Classics, o sea, sí. Es espantoso. Pero también es algo que me resulta interesante, que uno de los planteos que tiene Dungeon Crawl Classics es, tiene un montón de aspectos transformativos. El personaje no queda estático como si estamos jugando Dungeons and Dragons quinta edición, por ejemplo. En D&D quinta, más que el hecho de subir de nivel y ganar nuevos poderes, vos no vas a cambiar prácticamente en lo absoluto. Mientras que, como Vika pudo descubrir fácilmente en Dungeon Crawl Classics, es muy transformativo el juego. La magia te muta, tablas de críticos te dejan con cicatrices, los stats son muy variables porque los podés ir gastando
para poder lograr diferentes cosas. Tu personaje termina recontra gastado, recontra usado, se nota eso. No sé si querés comentar un poco al respecto, Vika. Sí, me resultó, de nuevo, yo ahí mi experiencia con una CR es muy acotada, entonces muchas veces las cosas que a mí me llaman la atención no sé si son comunes a todo el SR o propias de CC, y que son, digamos, una cuestión originaria o una innovación, ¿no?, de este juego. Y sí, es entretenido por eso, porque pasan cosas y no es solamente te morís o simplemente es una pierna y ya, y no puedes seguir jugando. Hay un montón de cosas que pasan un montón de cosas, y muchas veces las consecuencias son consecuencias meramente descriptivas o meramente estéticas. Yo tengo varios personajes que terminaron con las orejas para atrás o ¿cómo se llama? O con los ojos con brillitos o con la flor azul, y es interesante, ¿no? Que bueno, ok, tuvo un fallo crítico, listo, bárbaro. Esto no significa que automáticamente me voy a morir o que va a pasar algo malo. Va a pasar algo, no necesariamente sabes qué va a ser, y puede llegar a ser algo que es entretenido y es divertido. Bueno, lo que dice Facu por ahí en el chat, que es un juego en el que los fallos se vuelven interesantes como los éxitos. Y es realmente eso, no es automáticamente tengo un fallo y me morí. Y eso por ahí lo hizo más amigable, ¿no? Para mí. Tengo tantos problemas. No, pero es verdad, no es un fail forward, es un fail what, o sea, sí. Es eso, fallás y decís, ok, ¿qué va a pasar? Mi personaje ahora le va a crecer una pierna más, ¿qué carajo está pasando? Particularmente con la magia. Entonces está como hemos podido comprobar. Claro, no, literalmente, ninguno de estos son ejemplos hiperbólicos, o sea, vos con tu Urchin terminaste con un nenito anime de ley por las transformaciones mágicas que tuvo, que se le puso el pelo blanco y parado y le empezaron a brillar los ojos y es como, bueno, sí, es un niño anime, tenés un pequeño Bishi que ahora es un mago. Genial. Y esto es bueno, o sea, me parece que es un punto fuerte. También me gusta que reinterpreta ciertos tropos de Dungeons and Dragons. Me gusta mucho el acercamiento que tiene a los alineamientos, en el sentido de que en Dungeon Crawl Classics importan. Cuando vos sos un clérigo, tenés que tener mucho cuidado con quién usas tus habilidades de clérigo, porque si vos sos un clérigo de la ley y te la pasás curando a tu compañero caótico, por ejemplo, tenés altas posibilidades de que tu dios diga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué onda que sos tan amigo de gente horrible cuando vos teóricamente sos la ley? También pasa en bastante de las, digamos, en diferentes clases. Por ejemplo, en el caso del ladrón, el ladrón tiene diferentes habilidades dependiendo, o sea, diferentes sets de habilidades dependiendo del alineamiento que tiene. Los alineamientos de Dungeon Crawl Classics son los alineamientos de vieja escuela de D&D. Ley, neutralidad y caos. Que son los alineamientos que más me gustan. No me gustan cuando se involucra el bien y el mal, porque me parece que esto, que es una charla que por fin estamos teniendo, el hecho de decir nada es siempre bueno, nada es siempre malo, pero sí podemos hablar tal vez de una manera interesante de cómo tal vez hay un conflicto entre el orden y el caos. Eso me parece que puede llegar a ser interesante y también muy alineado con la ficción en la cual se basa tanto Dungeons and Dragons de vieja escuela como Dungeon Crawl Classics. También te habla mucho de monstruos, como lo he dicho, de que los monstruos son algo único. No tendrías que tener goblins, o sea, no es que te encontrás goblins, te encontrás el goblin, o sea, no es que te encontrás un hombre lobo, te encontrás el hombre lobo. Y incluso te da herramientas para poder personalizar y bizarrear un poquito a los monstruos clásicos de D&D, para que sean
diferentes y únicos, tal vez para gente que está un poco más quemada, que tiene muchos años de juego encima y por lo tanto, bueno, mirá, sé que qué sé yo, sé que me estoy cruzando con un muerto viviente, si lo curo le voy a hacer daño, ¿no? Capaz que en Dungeon Crawl Classics no es así, porque justamente busca romper con las expectativas. Y eso me parece que está bueno, o sea, es un lindo objetivo. Algo que acá estoy seguro que está, no sé, no estoy seguro, pero creo que tal vez vos y yo, Vika, estemos en desacuerdo, que es cómo se da el juego lento, ¿sí? Algo que yo estoy empezando a descubrir que me gusta, que es este juego lento, que es propio del OSR y se ve reflejado en Dungeon Crawl Classics. Esta idea de que como es un juego de exploración de dungeons, vos tenés que parar, planificar, decir, hey, ¿quién tiene la antorcha? ¿En qué formación están? ¿Quién está llevando qué? ¿Qué tienen en el equipo? ¿En qué orden marchan? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Se encuentran con un bicho? ¿Qué es lo que van a hacer? Y todo muy bajado, tal vez, no sé si llamarlo estratégico, pero yo creo que se conversa mucho antes, se llega a un acuerdo y después se transmite la ficción. Y eso es algo que a mí me viene gustando mucho últimamente. Tal vez por estar un poco quemado de juegos, por ejemplo Powered by the Apocalypse o Forging the Dark, que son como re chispeantes a nivel ficción, de que son altamente dramáticos, de que está pasando cosas todo el tiempo y de mucha acción, que me gustan, francamente me gustan un montón, y de mucha apuesta también, que realmente me gustan, pero creo que tal vez el contraste me está empezando a gustar más por la experiencia y por los años de jugar algo tal vez muy similar a través de diferentes juegos. ¿Qué opinas vos, Vika, de este tipo de dinámica? Yo no sé si lo veo como juego lento, sí me parece que hay un ir y volver a lo meta. Que todo lo que vos planteas es, bueno, quién está llevando qué, bla, cómo estamos parados y todo lo demás, siempre se discute desde lo meta. Y desde ahí pasa a decir qué es lo que pasa en la ficción. Es decir, bueno, listo. Sí, es verdad, una vez que ya nos ocupamos todos, ya sabemos dónde estamos, bla, yo pongo a este personaje acá, muevo a este personaje acá y demás, y ahí empezamos a contar qué es lo que hacemos en la ficción. Entonces me parece, me hace acordar mucho a la pausa estratégica del Mass Effect 1 o del Dragon Age 1, en el cual vos tenías pausa y decías, bueno, a ver, pero pará, este personaje va a hacer esto, yo me voy a mover para acá, el otro personaje va a hacer tal cosa. Entonces, me parece que es mucho eso, ¿no? Es un freno, voy a lo meta y después la acción arranca. Mientras que en general, todo lo que sea PBTA, todo lo que sea Force Dark, todo lo que tenga moves, todo lo que sea también Story Games, es una cuestión de que no, justamente todo el tiempo estás narrando. No salís, es muy difícil que salgas del juego y se sale del juego solamente cuando alguien no está muy seguro si quiere o no aplicar una move o se tienen que discutir una cuestión de seguridad y nada más. Si no, es todo el tiempo narrando acción, ¿no? Claro, elaborando sobre la ficción y trabajando sobre la ficción. Mientras acá capaz... Exactamente, ese es el motor. Claro. Y el motor son las complicaciones de las acciones. Y una acción genera una complicación y esa complicación genera otra acción. Entonces, en el momento en que vos frenas eso, frena totalmente el juego. Acá no, acá la acción surge de otro lado. Sí, es como muy preparativo. Creo que si lo pudiese describir una palabra es preparativo. Bueno, y eso no, estoy encontrando que me gusta. Y incluso en juegos que estoy haciendo yo lo estoy implementando. También otra cosa que ya mencioné, pero me gustaría reforzar, es tal vez si vos no venís como de juegos más modernos hacia Dungeon Crawl Classics, sino que venís de juegos más viejos hacia Dungeon Crawl Classics, me da la impresión de que te vas a encontrar con que hay un grado extra de complejidad y de poder y de utilidad que tienen los personajes. Todos los personajes, y esto es algo que ni siquiera Dungeons and Dragons hoy en día tiene fácilmente, todos los personajes, guerrero, ladrón, ¿cómo se llama? El mediano, el enano, el elfo,
el mago, el clérigo, todos tienen utilidad, todos tienen cosas para hacer. Y tienen cierto nivel de complejidad y tienen bastante más poder que cualquier personaje de otro juego OSR. Tenés más puntos de vida, tenés más habilidades y medio como que no hay mucha progresividad en ese sentido. O sea, sos nivel 1, tenés todo lo que tendrías que tener. O sea, tenés, y el resto es sobrevivir. Fíjate cómo lo podés manejar, pero te vamos a dar todas las herramientas que podés llegar a tener disponibles desde entrada casi. O sea, después de haber pasado ese tutorial de nivel 0, digamos. Y es, fíjate, arreglátelas. Las herramientas las tenés. Eso me parece que es una linda manera de encarar un juego de esta manera. Digamos, de este tipo de género. Bueno, creo que vayamos a lo jugoso, a criticar un poco el juego, las cosas que no están tan buenas. No, yo tenía algo bueno para decir. Dale, tira. Que al final no me dejabas. Ya asumiste que no tengo ninguna opinión buena. No, está bien, vamos para adelante. Yo no. Hay algo que me resulta muy interesante también. Por esta no que era esta cuestión de por qué, de cómo el background se suma mecánicamente al juego. Es decir, si lo que vos vas a hacer está relacionado con tu background, entonces vas a tirar un de 20 porque vos ya tenés experiencia en esto. Si no, vas a tirar un de 10 y eso demuestra la diferencia de experiencia que vos tenés en cuanto a la acción que estás realizando. Y me parece que eso le da un giro interesante a los personajes. Y de nuevo, le da más personalidad y le da. Y primero que le da importancia. Y aparte, es lo que dijimos al principio: como son autogenerados y no tienen mayor input y todo lo demás, es una mecánica que no solamente me resulta muy interesante y que tiene sentido, sino que aparte. Esos personajes nivel 0 que medio no les importa a nadie, les da una identidad propia y las separa del resto, ¿no? Totalmente. Puede pasar, por ejemplo, qué sé yo, típica situación de dungeonear, que te encontrás una puerta cerrada y es, uy, qué bajón, somos un montón de granjeros y vamos a tirar todo con un de 10 para ver cómo podemos abrir esta puerta. Pero, no, mirá, yo tengo un cerrajero entre los míos. Tenés un cerrajero, podés tirar con un de 20. Y eso solo es como re interesante, digamos. Es como decir, aporta el valor que vos decís de tener variedad en la party. Y eso es algo que se traduce a futuro, porque, a ver, los únicos personajes que pueden tirar habilidades con un de 20 son los medianos y los ladrones. El resto solamente pueden tirar, por ejemplo, los guerreros tiran ataque con D20, los magos tiran magia con D20, el clérigo tira sus hechizos y ataque con D20, pero nunca tiran habilidades con D20, salvo que estén relacionadas a su background, digamos, a su profesión en realidad. Entonces vos nunca dejás de ser granjero, nunca dejás de ser herrero, eso sigue teniendo utilidad, incluso que tu personaje sea a nivel 1, 2, 3, 4, o sea, sigue teniendo relevancia. Y eso es como re interesante, me gusta mucho y lo logra de una manera que recién ahora tal vez D&D se está poniendo las pilas con eso, y esto está desde el 2012, o sea, me parece que es bastante avanzado para la época, para su época. Bueno, vamos con un par de críticas porque no es perfecto Dungeon Crawl Classics ni en pedo, y me parece que tendríamos que ya dar el caveat, digamos, de dar la advertencia de que todas las cosas malas que tiene Dungeons and Dragons las tiene Dungeon Crawl Classics. Si ahora estamos hablando y estamos empezando a observar de que D&D tiene una vena bastante fascista en concepto, la idea de que vos estás entrando y saqueando tumbas y, como se llama, desecrando artefactos de gente nativa, matando a la gente que vive ahí, o sea, las criaturas, pero que tranquilamente pueden ser personas que viven ahí.
Dungeon Crawl Classics no lo arregla, todo lo contrario, es más de lo mismo. Y hasta cierto punto incluso trata de facilitar el hecho de decir, ¿sabe qué? No te compliqué, dale para adelante. Que es problemático. Y no lo pienses. Claro, que es problemático. Es problemático para mí, al mismo nivel que es problemático tal vez ver una película de terror y decir, uy, esto que está pasando es terrible. Pero bueno, lo estoy disfrutando por el tipo de ficción que es. Que yo ya sé que me voy a sentar y ver algo terrible. Acá te vas a sentar y vas a ver dungeon crawling bizarro con consecuencias extremadamente ridículas. Qué sé yo, si eso no es algo que te guste, ¿cómo se llama? Radio escucha, tal vez no sea el juego para vos. Pero bueno, D&D es popular todavía y no es peor. Cierto punto de que el creador de personajes que usamos online tiene una opción que dice literalmente filtrar por raza, que me resulta muy gracioso, porque esto justo lo empezamos a jugar en el medio del discurso. Bueno, creo que estuvo un toque pasado, pero sí lo estuvimos jugando en el medio del discurso primero de orcos y que después se expandió al resto de las razas de D&D. Y en el medio encontrar ese botón y es como... Ok, dale. ¿Qué onda? Claro. Sí, definitivamente. Yo cuando estaba buscando, digamos, cuando estaba investigando para este programa, una de las cosas que de los puntos de venta de Dungeon Crawl Classics era... ¿Te acordás la época en la que las aventuras pasaban bajo tierra y los NPCs estaban ahí para matarlos? Y es como... ¿What? ¿Perdón? Y como... Ay, sí, a ver, la diferencia es que Dungeon Crawl Classics te lo dice abiertamente, mientras que D&D moderno, de hoy en día, no el D&D de 2012, pero de hoy en día, no te lo dice, te lo oculta, pero sigue estando ahí. La caretea, por un lado la caretea y por otro lado toda... se ve que yo claramente yo estoy muy desconectada del mundo rolero mainstream que juega D&D, porque sé que aparentemente hubo una ola muy grande que empezó a jugar quinta. Sí. Que hasta hace 3, 4 años atrás que yo tenía contacto con quinta no era realmente el caso. Es más, yo conocía más gente que seguía jugando 3.5 o sus homebrew heredados de 3.5 y más gente que les jugaba quinta. Sí. Yes. Bueno, con el Leave It There. Yo jugaba, o sea, pero ahora aparentemente en estos últimos años realmente hubo una explosión de quinta. Explotó D&D quinta particularmente, y eso abrió un montón el hobby a un montón de gente, aunque la transición de D&D a otros juegos a mí me parece que es muy baja. Entonces no sé si... Sí, yo creo que Critical Role tuvo un impacto innegable en eso. Uh-huh. Y bueno, y se dio toda esta cuestión de gente relativamente nueva al rol y que ingresó y casi exclusivamente juega quinta y que se han comido esta careteada de no somos racistas, no somos colonialistas, no somos héroes blancos y bla. Cuando lo jugamos o cuando lo jugamos lo tenemos bastante claro, o sea, es bastante claro qué es lo que se está consumiendo. Sí. Me parece que esta gente que es nueva y cuando vos le planteás pero mirá que esto no está tan copado, no tiene tal vez la perspectiva justamente para poder apreciar un montón de cosas. Tal vez no tiene perspectiva porque dentro del mundo de rol o no tiene perspectiva fuera del mundo de rol que no le permiten ver estas cosas. Sí, pero sí, me parece que hay una cuestión que no está que es mucho más blanqueada en DCC y en otros y en general en otros juegos OSR. A mí me parece que también no. Ese tipo de ese tipo de ignorancia, porque lamentablemente es eso, es ignorancia,
se hace con un rechazo casi automático a este tipo de conversaciones. Y no me parece coincidencia de que estamos teniendo estas conversaciones ahora, que pasaron... A ver, D&D Quinta salió, si mal no recuerdo, en el 2015. O sea, ya tenemos 5 años de D&D Quinta. O sea, tenemos 5 años de gente que tal vez conoció los juegos de rol con D&D Quinta y que ahora le están empezando a caer un par de fichas, que gente que tal vez veníamos jugando Dungeons and Dragons desde hace más tiempo ya las sabíamos y ya las habíamos incluso aceptado en cierta manera, porque lo sigamos jugando o directamente rechazado y saltar a otros juegos. Otra cosa. Claro, o algo en el medio, como suele ser siempre, que yo, por ejemplo, seguía haciendo las dos cosas. Entonces, sí, yo creo que hay un montón de gente que se está desayunando de que D&D es re colonialista y tiene un montón de problemáticas. Y este juego, de vuelta, no escapa a eso, porque justamente se vuelven al clásico del mazmorreo. O sea, es como cualquier cosa que vos mirás para atrás. Si te sacás los lentes de la nostalgia un rato, te das cuenta de que no eran tan copadas como parecía. Sí, es un tema. Así que con cuidado. Si quieren buscar algún producto más progre, este no es el producto para ustedes. Otra cosa que tiene Dungeon Crawl Classics, que es propio mucho de los juegos de los juegos OSR, es por lo menos en lo que es combate, pero también fuera de combate, pero principalmente en combate, hay muchos fallos. O sea, los personajes no suelen tener muchos bonificadores, no suelen tener mucho poder. Entonces, qué sé yo, en un combate, si uno viene de jugar de cuarta, 3.5 o quinta, uno está acostumbrado a pegar seguido, viste, a que sea mucho más de acción, cuando acá justamente pasa lo contrario, es uy fallé, uy fallé, uy fallé, uy pegué, y cuando pegué hice bolsa o me hicieron bolsa. O sea, es la típica de mucho daño, poco ataque, y eso a veces puede ser denso, eso se puede poner muy denso. Y nada, o sea, Dungeon Crawl Classics no es mucho mejor que otros juegos al respecto. No sé si a vos te densea tanto como a mí, Vika. Yo creo que eso es mi principal. Es el principal factor que me aleja de lo externo. Claro. Que, de nuevo, o sea, se ve muy alivianado en el caso específico de DCC, porque vos tenés 3 personajes y el hecho de que se te muera un personaje no impide que te quedas afuera de la partida. Pero yo he tenido partidas que me han durado 3 minutos. Y es como... Sí. ¿Ahora qué hago? Y ahora que se suponía que tenía que seguir haciendo. No, totalmente. Entonces, creo que DCC, de cierta manera, la manera, el workaround que tiene, porque no es una solución, es un workaround, es tener 3 personajes. Entonces sí, tus personajes se van a morir. Sí, uno atrás del otro. Pero aunque sea, tenés varios. Claro, nunca perdés la posibilidad de jugar. O sea, todavía tenés input como jugador. Sí, yo creo que también está este factor de que es molesto, y esto es algo que se viene hablando desde hace décadas en los juegos de rol y tiene un nombre, se llama el whiff factor, que es, uy, tiré, fallé, no pasa nada. Y es como, re denso. Que va medio contrario con una de las cosas que dijimos al principio, que es, los fallos suelen ser interesantes, pero hay cierta desconexión con eso. En un juego Powered by Apocalypse, o incluso juegos de la onda indie pero más complejos como Burning Wheel o Mouse Guard, o si no juegos Fortune in the Dark, cada tirada va a cambiar radicalmente la situación. Y acá no necesariamente pasa eso. Acá vos podés estar atacando y fallando y decir, loco, no pegué una trompada en todo el combate y no pasó nada, porque tampoco me pegaron una trompada a mí, realmente no pasó nada. Por más que sí, en otras instancias puede ser que vos haces una tirada y tenés un cambio cosmético o un cambio radical, gozo, por más que tuviste un fallo. Qué sé yo, es para la gente que está acostumbrada a jugar Dungeons and Dragons, lo que estamos diciendo nosotros no es muy terrible, pero para nosotros que tal vez estamos acostumbrados a jugar juegos un poquito más story game, sí, o sea, se vuelve un toque denso. Otra cosa que tiene muy mala, el libro como producto es un libro hermoso, pero tiene una indexación de mierda.
es una porquería, no encontrás nada. O sea, yo... Yo voy a saltar a defender a DCC, no porque no sea tan así, sino porque mande muchos consuelos de tontos. Todos los libros de rol en general tienen una indexación horrorosa. Sí. Hasta ahora hay muy pocos libros que yo haya dicho todo vale la pena leer, y creo que siempre cualquier persona que haya hablado conmigo siempre ya lo sabe, porque leer y vos dar algo y lo encontrás, la verdad no puedo, no. Y es como, a ver, voy para adelante, a ver, voy para atrás, a ver, y así permanentemente y violenta. Sí. Es algo que tiene mucho que ver con los juegos de rol en general. Yo no sé si no existían los editores, o qué. Claro, sí, un error. Un editor que le diga, che, mira, esto es medio incomprensible porque me estás hablando de algo que no me explicás hasta 120 páginas después. Los juegos que arrancan con creación de personajes. Claro, no tenía editores de development editors, así que no sé. Pero es culpa. Sí, me dice Mati que es caro, es verdad. Pero ni siquiera ID o los libros de World of Darkness tiene una indexación que yo diga, ay, mira qué linda. Y esa gente no solamente tiene plata, sino que no les paga a los editores lo que les debería pagar. O sea, que es que me parece que es algo que generalmente en los libros de rol ha quedado un poco en el olvido. O poco pasado, o nunca fue parte. O sea, o ni siquiera a nadie se le ocurre decir, che, estaría copado no perder el 50% de la sesión buscando el punto que estabas buscando. Y lo peor de todo, que es el parche típico, es bueno, pero en todo caso ignorar la regla y después al final de la sesión te fijas y es como ¡no! Claro, ruleá lo que quieras y después velo entre medio de la sesión como... Te di plata, compré el libro, te di plata, por favor, funciona. Te mandan de tarea que vos resuelvas el problema que tenían ellos en un principio. Claro. Bueno, muchos juegos de rol tenían que tener una página al principio del index que dice Buffy. Digo. Facu dice que hay muchas tablas, y sí, eso es verdad, y que tenés que buscar primero en la tabla 1 y después buscar en la tabla 24 y después volver a la tabla 3. Sí, eso también es muy denso. Y el arte te hace perder también. El arte me encanta, la cantidad de arte me encanta. Sí, pero es un quilombo. Porque tenés muy poco texto por página. Entonces, a lo mejor algo que estaría una página atrás de la otra en realidad está como 5 páginas después. Como, Sí. Elige mucho estilo sobre funcionalidad. You're cute but dumb. Claro, el Jimbo de los DCC. El Jimbo de los juegos de rol. Sí, definitivamente. Así que sí, esos son por lo menos los puntos negativos que yo le vi. No sé si Vika, si querés agregar algún otro punto que no te haya gustado del juego hasta ahora. No, yo creo que básicamente es eso. O sea, es un poco de... Las cosas que no me gustan de DCC son las cosas que en general no me gustan de los SR. O de D&D. Creo que... Sí, y de D&D en general. Yo creo que DCC comparado contra los otros OSR que yo he jugado, tienes más puntos a favor que en contra, porque comparte los mismos puntos en contra y no tiene muchos de esos puntos en contra, e incluso tienen cosas que son sumamente interesantes que no se encuentran en otros juegos. Sí, es verdad. Los problemas de ID, sí, es verdad. Qué sé yo, a pesar no lo escribió un violador. Es algo. Nunca, yo no pondría las manos en el fuego por nada. Sí, bueno, habría que buscar. No lo escribió un violador que haya sido, que sea conocido, que haya sido denunciado todavía. Pero bueno, pero sí, yo creo que las cosas que tienen que lo diferencian del resto son las cosas que lo hacen interesante. Ese background que entra en juego mecánicamente, el hecho de tener tus mini parties no son un personaje, lo cual hace que si se te mueren no te quedas automáticamente fuera del juego, tenés otras posibilidades, otras oportunidades en realidad, para poder continuar, y que
Tiene un tono que es realmente humorístico, que no se encuentra en otros OSR que siempre quieren ser así como súper o trágicos por un lado o súper heroicos por el otro. Y es como, Sí, las reglas no Toma. reflejan eso y te estás tomando demasiado en serio algo que claramente no es serio. No, totalmente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a tirar cortina para leer un poquito el chat y también descansar un poco la cara. Y después volvemos con el cierre del programa. Y nada, eso. Ya volvemos. Perfecto. Bueno, creo que estamos de vuelta en vivo. Bien, disculpen la pausa, pero bueno, retomando un poco lo que es la review y tal vez cerrando un poco la review también, vamos a hablar de si nos parece recomendable o no Dungeon Crawl Classics. Voy a arrancar yo. A mí me parece que si querés un acercamiento al OSR y venís de juegos más tradicionales modernos, no modernos, tradicionales modernos, tipo Dungeons and Dragons quinta edición, me parece una buena recomendación. Si tal vez sos una persona que ya conoce el OSR y quiere hacer una transición para el otro lado, también una buena recomendación. Si sos una persona que le interesa mucho el arte de vieja escuela, que sé que hay gente que es fanática de eso como yo, también es una muy buena compra. Ahora, si nada de lo que te dije, o sea, si no te interesa el dungeon crawling, si no te interesa el OSR, si no te interesa ese estilo de arte, si nada de lo que te dije te emociona de alguna manera, pasa por alto completamente Dungeon Crawl Classics, porque no te va a ofrecer nada mucho más que eso. Realmente no te va a ofrecer mucho más que eso. A mí, que me gustan todas esas cosas, yo le doy un 3 de 5 DAMs, 3.5 de 5 DAMs. Vika, ¿usted qué opina? Qué complicado. No me gusta el OSR, pero ha sido lejos la experiencia más positiva que he tenido con el OSR. Incluso me dio la oportunidad de investment con un personaje, lo cual normalmente no me sucedía. Así que sí, yo creo que iría con un 3.5 sobre 5 visitas. Bastante bien. Que en eso coincidimos. Es muy gracioso porque llegamos a lo mismo de dos puntos totalmente opuestos. Pero no, it works. Así que el veredicto sería: si te lo encontrás y tenés la guita, compralo. why not? Me parece bien. Bueno, Vika, ¿querés pegar una pasada por el chat? Sí, tenemos mucho chat hoy. Estuve comentando algunas cosas mientras hablábamos, pero vamos a hacer un repaso. Voy a citar a la gente que ya no hablé. Aparentemente todos nuestros followers tienen nombres impronunciables, así que voy a hacer lo que pueda. GD comentaba que es algo muy cierto, que D&D, especialmente yo creo que lo moderno te está vendiendo esta cuestión de heroísmo y de White Savior, mientras que DCC te está vendiendo rateros y malvivientes, lo cual es justamente, bueno, que tiene que ver un poco con eso de la vuelta al origen de nunca sé cómo se llama. No, totalmente. También vi que lo comparaba con TV, que probablemente sea Torchbearer. Sí, Torchbearer. Uno de mis juegos favoritos. Y sí, totalmente. No te enmascara ni te caretea el hecho de que son un grupo de malvivientes que no tienen un mango partido al medio. Y bueno, se meten a reventar y a robar tumbas porque no les queda otra.
Y eso me parece en cierta manera un poco más honesto, sincero y cuasi ético a nivel editorial que lo que está haciendo D&D moderno, que es decirte, no, sos un héroe y Sí, podés matar razas porque son malas, y es como, ¿viste? No sos, sí. no Ge- sos. Genocidio approved. Sí, así que sí, no, Eh, totalmente. Pero bueno. Después comenta que DCC que él tenía la idea de que DCC a nivel más alto, no a los niveles más bajos, se pone un toque medio fantasy rockstars. Pero eso lo sabrás decir vos, yo, ¿no? ¿Qué pasa de nivel 1? A ver, el libro mismo te dice que es raro que un personaje pase hasta nivel, o sea, suba de nivel 5. El juego oficialmente va hasta nivel 10. Puede ser. Yo creo que en la experiencia real de juego no mucha gente llega a ese punto. Entonces yo no apostaría por el factor Fantasy Rockstar. Eso es referencia a un blog que escribí hace mucho tiempo, que compara, digamos, hace como un dial entre Murder Hobos, que son los típicos personajes de Dungeon Crawl Classic de nivel 0, que son gente común que se mete a un dungeon para ver si puede sobrevivir y sacar algo de guita, y Fantasy Rockstar, que es más bien D&D moderno, que arrancas con un personaje con un montón de poderes, con un montón de herramientas, un montón de capacidades, tirando magia para todos lados, objetos mágicos para tirar al techo, ¿viste? Ese tipo de cosas. Sí. Claro. Entonces, yo creo que en ese dial. Una feria de té, pero con objeto mágico. Claro. Yo creo que en esas dos puntas, Dungeon Crawl Classic está bien metido en la parte de Murder Hobo. Y es verdad que va aumentando con la Fantasy Rockstars. Pero dudo mucho que en la gran mayoría de las mesas de Dungeon Crawl Classics pasen a llegar a ese punto. Porque es altamente beta. ¿Y porque es muy difícil de pelear? Yo no sé si lo comentábamos esto. Es muy difícil de pelear. Los números son bajos, pero sí. No, o sea, Warning. los números son bajos, pero la diferencia entre niveles es muchísima, sí. El exponencialismo que tiene es... No sé, se rompió un poco mi alma con eso, lo reconozco. Sí, lo único que me acuerdo es nivel 1 y nivel 2 es onda, para pasar de nivel 0 a nivel 1 son 10 puntos de XP. Lo puedes hacer en una sesión, tal vez 2. Para pasar de nivel 1 a 2, 50 puntos de XP. Sí, y después salta a 125 y cosas así, como... Chao. Señor, No dame vimos mi en Disney. experiencia, por favor. Claro, totalmente. Sí. Bueno, después Mati comentaba cuando estábamos hablando justamente de esto del discurso actual de D&D, que hubo un retroceso en el discurso. Yo no sé si... A ver, esto creo que depende un montón de dónde lo ubiquemos, porque si lo ubicamos en el mainstream de la gente que está siguiendo en este momento Critical Role y que el único juego fue D&D Quinta hace 1 año y medio, y yo diría que sí. Ahora, yo no sé hasta qué punto en algún momento eso dejó de ser cierto. Yo creo que las críticas a D&D siempre se mantuvieron fuera del mainstream, y que, de nuevo, siempre hubo gente que jugó D&D sabiendo esto, y siempre hubo gente que jugó D&D sabiendo esto, defendiéndolo. Pero no sé si realmente hubo un retroceso. Si hay una realidad es que hubo un influjo muy grande al rol, específicamente a Quinta. Y lo que hablábamos antes, el rate de conversión de persona que entra a jugar D&D, persona que juega otro juego de rol es inexistente. Sí, totalmente. Yo coincido con todo lo que dijiste, Vika, y agrego el hecho de que lo que está pasando con D&D últimamente es lo que está pasando con un montón de empresas, que están utilizando la diversidad como un punto de venta, ¿sí? Y el tema es, en el caso de Dungeons and Dragons, con los orígenes problemáticos que tiene, el discurso puede estar recontra avanzado, pero el juego no lo va a sostener nunca. Entonces vos podés llegar a tener una lavada de cara muy grande en D&D respecto a cómo se presenta. Está presentado de una manera mucho más progresiva que fue presentado en otras ediciones anteriores.
pero digamos, lo que sería el core, digamos, la base del sistema sigue siendo problemática, y hasta que eso no cambie, el juego no va a cambiar. Y toda esta gente que está realmente tratando de hacer avanzar Dungeons and Dragons, pero que tal vez no tiene la experiencia de haber jugado desde hace mucho tiempo, en este momento está tratando de hacer lo que creo que hicimos todos, que es adaptar a nuestras sensibilidades el producto en vez de tratar de buscar un producto nuevo. Y yo creo que va a haber un montón de corazones rotos, o que ya los hay, y creo que también está la posibilidad de que eventualmente haya un cambio generacional en Dungeons and Dragons, y realmente haya un cambio. No va a ser hoy, probablemente tampoco sea mañana, pero por las voces que se están escuchando últimamente, yo tengo un poquito de esperanza en ese sentido. Vika, no sé si hay algún otro comentario copado como para tirar. Ya hablamos. Bueno, Gede vuelve a comentar la cuestión esta de que no necesariamente hay un libro grande que sea lindo de leer y fácil de referenciar. Yo cada vez uso menos libros grandes, así que no sé hasta qué punto, pero bueno, yo sigo creyendo que se puede hacer algo que sea medianamente legible. Sí, qué sé yo, a ver, hay juegos que Gracias, hacen Guido, algo... por aclararme que GD-FRRR es Guido. Hola, Guido. Sí, yo creo que hay juegos que lo han hecho, incluso juegos que en realidad son más cortos. El hecho de repetirte las reglas 2 veces básicamente, y te hacen la parte legible y la parte referenciable. El costo es mayor porque básicamente no estás duplicando el conteo de páginas, pero más o menos. Qué sé yo, Blades in the Dark es bastante largo, está bien indexado y está bien presentado y es bien referenciable. Entonces yo creo que se puede hacer, pero no estamos acostumbrados a que se haga. Sí, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden, de nuevo, que se consideraban que no se podían hacer y que de repente se están haciendo, ¿no? Pero bueno. Y después no, Guido, nadie será demasiado intenso. Y después el último comentario que tenemos es que Matt dice que cuando estaba The Forge la influencia se sentía incluso hasta cuarta, y que ahora la forja está muerta. Yo no sé si la forja está muerta. Yo creo que eso merita para un montón de otros notas, la forja está... Episodio X. La forja está muerta. No, es un gran tema para tomar. Qué sé yo. La forja es verdad que la forja como un foro y como lo que fue ya no existe más, pero también es verdad que su influencia sigue presente. Yo tengo muchas opiniones al respecto y con Vika ya las hemos compartido, así que tal vez vale la pena por un episodio futuro, definitivamente. Por otro lado, me encanta cuarta edición, creo que es una de mis ediciones favoritas de Dungeons and Dragons, así que comparto completamente lo que decís, Matías, porque aguante cuarta. O sea, es un juego reforjista y fue sacado por Wizard of the Coast, no lo puedo creer. Así que sí, no, definitivamente. Bueno, más o menos para cerrar el programa de hoy, queríamos hablar también un poco de nuestra experiencia, más bien a nivel personal. Quería hablar un poquito más de la experiencia de Vika, particularmente, porque yo soy una persona que tiene interés en los juegos OSR, en el Old School Renaissance hace varios años ya, y he probado varios. Vika también ha probado, pero yo creo que me he metido un poco más, he dirigido un poco más. La aventura que estamos jugando es una aventura que yo literalmente publiqué en una fanzine que se llama The Gone Farmers Almanac.
la sacan todos los años, es una fanzine gratuita y está armada completamente voluntaria, lo cual está muy bueno. Y la comunidad se repone las pilas. Se reparte gratuitamente durante la GameCon y bueno, después se imprime al costo, así que realmente no se saca un mango, incluso se piden donaciones para poder imprimirla. Y puedo decir que el libro es muy bonito y que vale la pena. sí, y tiene todo arte por gente que está como arrancando. Mi primer publicación artística también fue ahí. Y también mi primera publicación de diseño. Estoy muy contento con eso y está copado. La verdad que es una movida que me sorprende de tal vez juegos más tradicionales. Entonces, qué sé yo tal vez le tengo un poquito de amor a Dungeon Crawl Classics por eso. Y claramente estoy más involucrado. Pero, Vika, ¿cómo? Porque ya lo mencionamos esto. ¿Cómo lo sentís como acercamiento al OSR? A esta experiencia de juego. Tal vez no Dungeon Crawl Classics, sino a esta experiencia de juego que estamos teniendo con Dungeon Crawl Classics. Sí, con la combinación de Dungeon Crawl Classics, la partida que tenemos y la aventura. Yo creo que es un poco repetitivo, pero sí, me parece que, de nuevo, para una persona como yo que viene de afuera, es como más sutil. Sí, se te van a morir los personajes, pero tenés ¿cómo se llama? Tenés repuesto, que seguí, vos metele, no importa. Entonces, va a dejar, sí, no importa. Los cadáveres van a ser de, ¿cómo se llama? De compost para el suelo. Sí. Saqué al equipo y seguí. Sí, obviamente, no te olvides de saquear a tus compañeros muertos. El autoloot. Así que bueno, no, eso. Y así que yo creo que sí. Desde mi punto de vista, si es alguien que no tiene mucho acercamiento al OSR, esto es algo mucho más amigable y que realmente no se siente tan cranchoso con lo que vos podías de esa palabra. Pero, porque los personajes tienen... puede ser nada más que una sola mecánica, pero esta cuestión de que los personajes tengan un pasado y que ese pasado intervenga mecánicamente y esté puesto en mecánicas en el juego es súper interesante. Me re gusta que se la pasen chamullándome mientras jugamos para ver si pueden aplicar su trasfondo o no para ciertas tiradas. Por supuesto, me re gusta. Siempre robando, nunca ir robando. Claro, ya que estamos jugando ladrones, vamos a robar como jugamos, ¿no? Totalmente. Y es un lindo cambio tal vez a qué sé yo, de ID moderno en el cual ese tipo de cosas no entran en juego cotidianamente. No, está piola, la verdad me gusta la observación. Y sí, yo también, o sea, lo elegí justamente porque me parecía un buen acercamiento. Bueno, no sé si querés agregar algo más o si querés que vayamos cerrando el programa. Déjame pensar. Dice que suena como un roguelike. Es re roguelike. Re roguelike. It is very much. De hecho, yo no juego roguelikes. Así que lo puedo decirlo de mi experiencia negativa. Pero sí. Yo creo que es súper roguelike. A ver si hay algo más. Nada, en el chat ya lo pasamos todo. Y creo que no nos queda nada en el tintero. De mi parte yo creo que ya estoy. Si hay algo más que quieras decir, y si no ya podemos ir cerrando. Me siento satisfecho con el programa de hoy, con nuestro primer episodio. Vika, lo logramos, lo hicimos. Realmente no tiene ni idea de lo complicado que fue hacer este primer episodio, no tiene ni idea. Está. Y solamente nos llevó una pandemia a sentarnos y hacerlo. Sí, totalmente. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que agradecemos mucho la participación en el chat y obviamente valoramos mucho sus opiniones. Vamos a estar preparando el segundo episodio, que probablemente no sea una reseña, sino algo tal vez un poco más de reflexión. Y nada, eso, si nos quieren seguir personalmente en redes sociales, pueden ver abajo de cada una de nuestras caritas nuestros handles de Twitter.
Twitch es medio al pedo que lo esté señalando porque nos están viendo en Twitch, pero sí, Está como ahí. claro, pero sí, Vos para el otro lado. para el otro lado, sí. Ah, Pero ah. sí nos ven desde YouTube, porque vamos a subir las versiones grabadas a YouTube. Esa es nuestra dirección en Twitch para que nos puedan ver en vivo. Y bueno, en un futuro cercano voy a tener que estar cambiando la parte gráfica para agregar nuestro canal de YouTube y nuestro Twitter. Pero para que sepan, es Éxito Parcial RPG. Así de simple. Y esperamos en breve también poder estar en otras plataformas para toda esa gente que por ahí les cuesta seguirnos en vivo por el tema del horario o demás. Así que nada, estaremos compartiendo. Sí, más que nada para poder estar en audio, que nos puedan escuchar, qué sé yo, en el colectivo o por el estilo. Así que nada, genial, muchísimo. Un abrazo muy Ese grande. comentario rosarino de colectivo. Ah, de una. De colectivo. Colectivo. De una. Colectivo. Le mandamos un abrazo muy grande a todos les escuchas. Así que nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar y nada, un saludo grande y nada. Aparte de seguirnos, nos pueden comentar qué es lo que quieren que hablemos. Claramente acá ya notamos como episodio X la foto está muerta. Definitivamente. Así que claramente tomamos sugerencias. Bueno, un saludo muy grande y gracias a todos.